a continuar nuestro estudio en serie que estamos haciendo en la primera carta que Pablo le escribió a la iglesia en Tesalónica. Vamos a leer algo que creo que es la primera vez y se lo comentaba un hermano en la semana, es la primera vez que lo hago, es tomar un solo versículo para el estudio de hoy. Pero no se asusten, no vamos a hacer ninguna locura y vamos a sacar ese versículo fuera de contexto, sino que vamos a continuar con lo que corresponde a nuestra carta. Así que vamos a leer versículo 1, solamente lo vamos a leer 2 veces, capítulo 4, versículo 1. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Se los leo de nuevo. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Nuestro Dios, te pedimos tu ayuda, como siempre lo hacemos, cada vez que abrimos tu palabra y nos exponemos a ella. Señor, necesitamos sin duda el auxilio tuyo. Tu Espíritu Santo es quien nos guía en esta mañana, Padre, y por eso pedimos, Padre, que apliques por medio del Espíritu Santo tu palabra a tus hijos, a fin de permitirnos crecer en esta preciosa fe que nos has dado, Señor, y si es tu voluntad, salves a aquellos corazones que aún no te conocen. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el Evangelio, gracias por recordarnos la causa por la cual hoy formamos parte de tu iglesia, Señor, y rogamos que nos ayudes en este peregrinar, en lo que queda de este tiempo. Señor, ayúdanos a buscar agradarte en todo. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias a Dios, realmente a Dios y a la providencia de Dios, porque si bien esta carta Pablo le escribió a los tesalonicenses allá por el 50, 51 después de Cristo, posiblemente, y lo hemos mencionado en otra ocasión, posiblemente esta es una de las primeras cartas que Pablo escribió, está ahí junto con la carta a los Gálatas, entre las primeras, pero digo la providencia del Señor porque nos ha llegado a nosotros, que también como iglesia necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, de la palabra inspirada por Dios, para ahora crecer en esta vida que el Señor nos ha dado como sus hijos y la cual debemos vivir en forma consecuente al carácter de Dios. Por eso titulamos el mensaje de hoy: viviendo en forma consecuente. Pablo inició el ministerio en esta iglesia en Tesalónica después de que estuvo 3 semanas. Usted, si lee Hechos 17, ahí va a ver que durante 3 días de reposo, 3 sábados, Pablo estuvo predicando ahí en Tesalónica. Posiblemente se quedó algunos meses más plantando esa iglesia, empezando desde las sinagogas. Muy interesante, porque Pablo acostumbraba a hacer eso: llegar a una ciudad, llegar a un pueblo y buscar una sinagoga o lugares relacionados a las sinagogas. Por ejemplo, en Filipos Pablo llegó, que también es Macedonia, estamos muy cerca de ahí de Tesalónica. Pablo llegó y vio a mujeres al lado del río, en el lugar donde se hacían las oraciones. Entonces era un lugar relacionado a las sinagogas. Si bien Pablo ahí no fue directamente a las sinagogas, sí estuvo relacionado y se vinculaba a personas que tenían esta fe judía. Pero también Tesalónica es una iglesia donde posiblemente había una gran cantidad de hermanos de origen pagano. Era una mezcla, había una mezcla de gente. Entonces tenemos una audiencia en donde había un trasfondo judío, es decir, personas que conocían el Antiguo Testamento, personas que conocían el carácter de Dios descrito en el Antiguo Testamento, que conocían no solamente la historia del pueblo de Israel, sino que también conocían la dureza del pueblo de Israel. Conocían.
Conocían las demandas de Dios, pero también conocían las promesas de Dios basadas en el carácter de Dios, en su fidelidad a los pactos que se mencionan en el Antiguo Testamento. Este es el trasfondo de los hermanos tesalonicenses, donde había muchos judíos. Pero tanto judíos como gentiles en esta iglesia tenían la misma necesidad que cualquier ser humano que pisa en esta tierra tiene, de conocer el nuevo pacto en Jesucristo. Y esto es lo que Pablo predicaba. Pablo predicaba a Jesucristo, predicaba la cruz de Cristo, predicaba la persona de Cristo. Ese era el evangelio que predicaba. Llamaba al pecador al arrepentimiento. Eso es lo que Pablo predicaba. Pero Pablo no solamente les enseñó a los hermanos cómo ser salvos por medio de Cristo, algo que está obviamente alineado a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Si usted recuerda las parábolas del Señor, el Señor enseñaba cómo entrar al reino de los cielos. Es muy interesante. Y en esta semana me pasaron un estudio sobre un pastor en Buenos Aires, cómo predicó el Señor acerca de las parábolas. Y es muy interesante cómo uno tiene que entrar al reino de los cielos. Pero Pablo también, alineado a eso, les predicaba cómo ser salvos. Les predicaba a Cristo. Y confiaba en que estos hermanos obviamente habían recibido ese mensaje y habían escuchado la palabra de Dios. En el versículo 4 del capítulo 1 les dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pablo sabía que estos eran hermanos y sin duda el testimonio de los hermanos tesalonicenses había dado evidencia suficiente de que eran creyentes fieles, firmes en la fe. Pero además de predicarles cómo ser salvos, Pablo les enseñó a vivir como personas salvas. Les enseñó a vivir como cristianos. Porque primero Dios obra salvación en el pecador. Dios, por medio de su Espíritu, regenera y da vida a un muerto espiritual. Eso lo dice su palabra. Y a partir de ahí, esa nueva vida, esa fe impartida, produce frutos. Produce frutos. Y va seguida de una perseverancia y una obediencia evidente. Estas cosas es lo que Pablo anima a los creyentes, a abundar más y más en estas cosas. Y entonces así inicia Pablo acá, capítulo 4, versículo 1, con lo que sería la segunda parte de la carta a los tesalonicenses. Esta es la segunda parte, donde vemos instrucciones como más directas. Si bien en Tesalonicenses quizás es un poco más difícil de rastrear, pero Pablo normalmente en sus cartas hace esta división de una parte teórica o teológica al principio y después una parte práctica. Acá en los Tesalonicenses, esta primer parte teórica, en teoría, valga la redundancia, es en realidad una mirada retrospectiva al ministerio de Pablo, a lo que Pablo hizo y este informe que pide para pasar a esta segunda parte que es más práctica. Pablo siempre va de la doctrina al deber. Eso es lo que hace. De la doctrina al deber, de lo que Dios ha hecho por nosotros a cómo debemos vivir para Él. Eso es lo que hace Pablo. No hay mucha ciencia, decimos nosotros, de cómo leer las cartas de Pablo. Pablo va de lo que Dios ha hecho por nosotros a cómo debemos vivir para Dios. Con la mirada, en esta carta, con la mirada puesta en nuestra esperanza y una motivación que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la motivación en esta carta. Pero hoy tomaremos solamente el versículo 1 para ver esta exhortación general. Hay una exhortación general acá, que va seguida después de otro tipo más puntual de instrucción de Pablo. Pero la idea que nos va a guiar hoy es que como cristianos, así como hemos aprendido el Evangelio, así como vemos el sacrificio de Cristo, el amor de Cristo por uno, esto debe afectar cada área de nuestra vida. Debe afectar. El Evangelio afecta
nuestra vida. Por eso decimos viviendo en forma consecuente. Viviendo en forma consecuente. Y en primer lugar, solamente dos encabezados. En primer lugar, ser consecuente es prioritario. Ser consecuente en nuestra vida de fe es algo prioritario para el creyente. Es algo que no es opcional, es prioritario. Un comentarista, David Burke, comenta sobre este pasaje: nuestra motivación para el buen comportamiento siempre gira en torno a estos dos polos: la instrucción que hemos recibido y el hecho de saber que daremos cuentas al Señor en el día final. Eso es lo que Pablo plantea. Y sigue diciendo el autor: para conducirnos con rectitud, necesitamos mirar hacia atrás a la voluntad revelada de Dios y hacia adelante al retorno de Cristo. Pero debemos recordar que las dos miradas persiguen una misma finalidad: confirmar a los creyentes en la fe y animarles en el camino de la santidad. Confirmar a los creyentes en la fe, asegurar quiénes son verdaderos creyentes. Eso es lo que busca Pablo, y ese es el informe que Pablo le pide a Timoteo: que vaya, los discipule y sepa cómo están estos hermanos y animarles en el camino de la santidad, que es lo que hace ahora. ¿Por qué? Porque siempre estamos en peligro de creer que no necesitamos crecer en santidad. Es un peligro eso. Creer que, bueno, ya estoy bastante bien. No necesito crecer o progresar en la santidad. Y empezamos a comparar nuestras vidas. Comparamos la vida con la vida de otro hermano, quizás. Decimos, bueno, estoy más o menos, pero no estoy tan mal como. O lo que es peor, no nos vemos tan mal como el mundo está. Y decimos, bueno, ¿viste lo que es afuera? ¿Viste las noticias? Tremendo. Las cosas, no, un desastre. ¿Cómo? El pecado, ¿no? Tremendo. Pero nuestra vida. Y entonces creemos que no necesitamos progresar. Entonces este concepto de la santidad empieza como a desdibujarse. Ya no la buscamos de forma intencional, de forma diligente. Y los tesalonicenses, a pesar del poco tiempo de plantada esta iglesia, era una iglesia firme, Pablo lo dice, de un fuerte testimonio. Por eso incluso dice, capítulo 1, versículo 6, dice: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera, y acá está el testimonio, que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Tremendo, el testimonio de ellos era firme, habían recibido la palabra de Dios como tal, no como simples racionamientos humanos. Él lo dice, Pablo, capítulo 2, versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, no la recibisteis como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Ellos recibieron no como opiniones humanas, no como razonamientos filosóficos, no, es la palabra de Dios actuando en ellos, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y para confirmar esto, Pablo, preocupado por los hermanos, envía a Timoteo para continuar el discipulado. Recibe este informe de su fe, de su amor, de su compromiso con los hermanos. Y cualquiera que escucha esto de los tesalonicenses, incluso uno lo lee y dice, bueno, estaban muy bien. Y uno podría haberse sentido, siendo miembro de la iglesia de los tesalonicenses, al leer esto, recibido de Pablo, del apóstol Pablo, se hubiera tentado a acomodarse, a decir, bueno, estamos bien, porque Pablo lo dijo. El apóstol Pablo nos dice, bueno, estamos bien. De hecho, nos pasa cuando tenemos alguna victoria en algún área de nuestra vida. Nos pasa eso, piénselo.
nos pasa, bueno, estamos bien. Pablo los ha elogiado por esto. Les dice capítulo 1, versículo 2, que damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Son palabras de ánimo. Pablo lo tiene bien en claro, y frente a esto uno puede pensar, bueno, estoy bien, no necesito mejorar. Pero ni siquiera Pablo pensó así. Ni siquiera Pablo tuvo esta idea de, bueno, estamos bien, no necesito mejorar. Pablo escribe, es muy llamativo, siempre me llamó la atención este pasaje, Pablo diciendo en Filipenses capítulo 3, versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, está escribiendo Pablo, ni que yo sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo no pensaba, bueno, no tengo que mejorar, prosigo a la meta. Pablo no solamente era diligente en impartirle la verdad a sus ovejas, no solamente les advertía de falsas enseñanzas, sino principalmente en sus cartas, Pablo busca motivar a los creyentes a aplicar las verdades de las Escrituras en sus vidas. Por eso dice en 1 Corintios 15:58, no lo busque. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Siempre animando a estén firmes, estén constantes, crezcan. 2 Corintios 8:7 le dice, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Lo está diciendo en el contexto de 2 Corintios 8, el contexto de las ofrendas para los santos, la ayuda que estaban dando a las iglesias en Jerusalén. Y de nuevo, ahí en Filipenses, no me voy de Filipenses, capítulo 1, versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Genial, llenarme la cabeza, no, para que aprobéis lo mejor, para que lo apliquéis. Estoy usando lenguaje Reina Valera ya. Para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. De nuevo, la mirada en la venida de Cristo, tremendo. Llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Esto, mi hermano, es prioritario entonces. Es prioritario. Ser consecuente con el Evangelio es prioritario en nuestra vida. ¿Se da cuenta? Es sumamente importante. Solamente por medio de lo que vamos aprendiendo podemos crecer en el Señor, abundando en estas cosas. Es decir, no conformándonos con aprendizaje intelectual, sino viviendo lo aprendido. Por eso dice Pablo ahí, conducirse y agradar a Dios. Luego, a partir del versículo 2, 3 y en adelante, va a hablar puntualmente Pablo en qué áreas de nuestra vida necesitamos crecer, necesitamos avanzar. Por eso dijimos como idea que así como hemos aprendido el Evangelio, así como vemos el sacrificio y el amor de Cristo por uno, esas verdades deben afectar mi vida. Deben afectar
cada área de mi vida. Y preguntarme, ¿es prioritario esto? ¿Y por qué es prioritario esto? Bueno, leemos de nuevo, versículo, bueno, es el único versículo que leímos hoy. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Muy importante, la frase es en el Señor Jesús. Por lo demás, indica un cambio de énfasis, pero también sugiere continuidad. Hay continuidad en todo lo que viene Pablo hablando. Pablo acaba de orar pidiendo a Dios que conduzca a estos hermanos a la santidad perfecta. Les pide eso. Y ahora, por lo demás, que también se puede traducir ahora pues, es otra forma de traducir. Creo que hay, no sé si la Biblia de las Américas me parece que traduce ahora pues, o por lo demás. Les exhorta en el mismo sentido de que en estas verdades, en el contexto del amor unos a otros, crezcan. Fíjense la intensidad con la que habla Pablo. Les dice, os rogamos y exhortamos. Dos verbos que juntos muestran un alto grado de solemnidad. Os rogamos y exhortamos. Hay pasión en lo que Pablo ahora les va a decir. Es muy raro porque habla con la autoridad del apóstol, pero con el ruego de un hermano. Os rogamos y exhortamos. O sea, la autoridad del apóstol, pero el ruego de un hermano que está preocupado por la vida de sus hermanos. Hay solemnidad. Es una súplica pastoral. Pablo no les exhorta bajo su propia responsabilidad. Lo dice ahí. Dice en el nombre de Cristo. En el Señor Jesús. Es una frase que podría tener varios matices, todos válidos a la luz de la palabra de Dios. Y me anoté algunos de esos énfasis. Os exhortamos a los que sois cristianos, que pertenecéis a Cristo y sois uno con Él. Ese puede ser uno. Otro, os exhortamos en el entrañable amor y dulce persuasión de Cristo. Otro, os exhortamos porque tanto vosotros como nosotros compartimos una misma vida en Cristo y estamos unidos por Él en un mismo acuerdo o pacto. Otro, os exhortamos no con criterios propios, sino como teniendo la mente de Cristo. Os exhortamos inspirados y dirigidos por el Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Os exhortamos en torno a temas que tienen que ver con aquel comportamiento que corresponde a los que estamos en Cristo. Son todos matices válidos y bíblicos. Uno, si lo rastrea, puede pensar en esto. Pero sin duda algo que se destaca en esto que dice en el Señor Jesús es una exhortación de Pablo que reviste la autoridad de Cristo. Es la autoridad, os exhortamos con la autoridad que Cristo nos concede en representación suya, en su nombre. Por eso esto de ser consecuente es algo prioritario. Es algo que tiene prioridad porque es el mismo Señor Jesucristo el que plantea esto. No es ideas humanas. Por eso, en primer lugar, ser consecuente es prioritario. Pero en segundo lugar, ser consecuente bajo la autoridad de la palabra. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Más y más. De nuevo, Pablo les ruega como un padre espiritual, les exhorta en el nombre de su Señor, el sello de autoridad de lo que va a venir a partir del versículo 2 es el Señor Jesucristo mismo hablando. Por lo tanto, el camino ético que se abre cuando uno es salvo, cuando uno conoce el Evangelio, cuando el Señor en su misericordia abre los ojos al pecador, se abre delante de nosotros, a partir del momento de la conversión, un camino ético en el Señor. Que, mi hermano, esto no es una opción para el creyente. No es una opción que
podemos abrazar o rechazar a nuestro antojo. No es una opción. Es un mandato solemne exigido por nuestro Señor. No es algo bueno, acá en esta iglesia se manejan así, en tal iglesia se manejan así, según sus costumbres, según sus tradiciones. No. Necesitamos tener en claro que los preceptos que vamos a ver, el domingo que viene el otro, son preceptos que no son sugerencias. Por eso Pablo hace este llamado solemne, este llamado a que les exhortamos en el Señor Jesús. Esto no es una sugerencia, tampoco son verbos imperativos, pero no son opcionales. Parece una contradicción, pero es así. Es una clara expresión de la voluntad de Dios para con nosotros, los creyentes. De manera que quien rechaza esto, no rechaza a Germán que predicó el domingo, no rechaza a fulano o mengano que vi en YouTube, rechaza a Dios mismo y a su palabra. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Incluso lo va a decir, versículo 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Esto es importante, hermano. Por eso debemos ser consecuentes bajo la autoridad de la palabra de Dios, la cual es de Dios. Y esto es precioso porque en esto descansa la vida de la iglesia, ¿se da cuenta? En esto descansa. Deje a un lado la autoridad y la suficiencia de las Escrituras en cada área de su vida en particular, o en la vida de la iglesia, y prepárese para el desastre. Es eso. Deje a un lado las Escrituras y pronto vamos a ver la tiranía de nuestra pecaminosidad sobre todo lo que hacemos. No solamente como iglesia, sino en nuestra vida personal. Todo lo que decidimos, todo lo que hacemos, se ve afectado en la medida que uno tiene las Escrituras como palabra de Dios. Como palabra de Dios. Eso es lo que los tesalonicenses hicieron. No recibieron la palabra de Dios como palabra de Pablo, sino como lo que era la palabra de Dios. Por eso es imperativo esta actitud. Mi hermano, si no asumimos bien la idea de que a partir de nuestra conversión debemos vivir para llevar a cabo la voluntad de Dios en todo, no vamos a aceptar de buena gana los pormenores de lo que significa esa voluntad. Vuelvo a repetir esa idea. Si no asumimos la idea de que a partir de nuestra conversión debemos vivir para llevar a cabo la voluntad de Dios en todo lo que hacemos, no vamos a aceptar de buena gana. No vamos a aceptar de buena gana los pormenores de lo que esa voluntad de Dios representa. Se va a mostrar claramente que queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Eso se va a mostrar. Queremos hacer nuestra voluntad. Queremos ser sabios en nuestra propia opinión. Muy interesante. Esta semana estuve leyendo Proverbios. Busque las veces que repiten nuestra propia opinión. Los peligros que representa. Afirmarse en su propia opinión y no en la voluntad de Dios revelada en su palabra. Por eso Pablo dice de los tesalonicenses en capítulo 1, versículos 9 y 10. Los tesalonicenses habían sido transformados por medio de su palabra. Ellos mismos, o sea, los de Macedonia y Acaya, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La forma en que se convirtieron, la forma en que esperan al Señor Jesús, tremendo. Entonces Pablo transmite esta exhortación por medio de 3 verbos acá: andar o conducirse, como traduce la Reina Valera, andar, agradar y abundar. 3 verbos para la exhortación. En realidad el primer verbo
está explicado y está enfatizado en el segundo, en agradar. Por eso hay una conjunción ahí, una conduciros y agradar, que enfatiza eso, que da sentido a cómo deben andar de manera que agraden a Dios. Esa sería la idea que Pablo quiere transmitir acá. Es interesante, porque esto usted lo puede buscar, hay muchísimo acerca de esto de andar y agradar en la Biblia. Pero un solo ejemplo es Génesis capítulo 5, versículo 22, no lo busque. Dice que Enoc caminó con Dios. Enoc caminó con Dios. En el 5:24 de Génesis repite esto. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Interesante. ¿Qué pasó? Bueno, Hebreos, el autor de Hebreos lo amplía esto y dice, en la Biblia de las Américas dice, por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Y da la razón, porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Andar, caminar, agradar, andar con Dios, agradar a Dios, son ideas inseparables en la Biblia. Y usted lo puede rastrear en varios otros ejemplos. De hecho, cuando hablamos de un incrédulo, es muy interesante la palabra que muchas veces usamos. Decimos, está perdido. ¿Perdido de qué? Del camino, de andar con Dios, de conocer a Dios. Está perdido. Usamos ese término. De hecho, los primeros cristianos en la iglesia primitiva entendían la vida cristiana como el camino. En Hechos 3 veces se repite y se les llama a los cristianos como los del camino. Los del camino. O por causa del camino eran perseguidos. Y todo el propósito de la vida cristiana a partir de nuestra conversión, de nuestra salvación, consiste en avanzar en aquella senda marcada por Cristo. La Biblia dice que tenemos que perseguir, lo hemos leído recién, el supremo llamamiento de Dios en Cristo. Tenemos que perseguir eso. Tenemos que seguir, como dice 1 Pedro 2:21, tenemos que seguir las pisadas de Cristo. Es un camino, es un transitar. Se habla del cristiano como que es un peregrino, un extranjero en este mundo, que va de paso. Así somos. El mundo, mi hermano, sí va en cierta dirección. Va por un camino. Anda en sus caminos. Anda, como dijimos recién, en su propia opinión. Pero nosotros, los creyentes, vamos contracorriente y seguimos el camino. Jesús mismo dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos contracorriente, debemos andar en pos de nuestro Señor. Por eso repetimos la idea, así como hemos aprendido el Evangelio, así como vemos el sacrificio y el amor de Cristo por nosotros, esto debe afectar. Esto debe afectar cada área de nuestra vida. Es así. Así anduvo el Señor, así agradó el Señor al Dios y Padre nuestro. Hizo su voluntad, la voluntad del Padre, no hizo su voluntad. Vengo a hacer la voluntad del Padre. Así agradó el Señor Jesucristo a Dios el Padre. Esta era la motivación también de Pablo. Fíjese en 2 de Corintios. Pablo tiene la misma motivación. Capítulo 5, versículo 6. Dice, así que vivimos confiados. Está hablando en el contexto de que hay peligro de muerte sobre sus vidas, sobre la vida del creyente. Hay peligro de muerte, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Esa es la motivación de Pablo. Y ahora le toca a los tesalonicenses imitar al Señor. Imitar al Señor, imitar a los apóstoles, imitar en los sufrimientos al resto de las iglesias. Lo menciona Pablo. ¿Por qué? Porque han sido puestos para esto. Se los dijo Pablo en 3:3. Nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Para esto estamos puestos.
Y les dice Pablo acá, nos dice, cómo os conviene conduciros. Literalmente les dice, es necesario obedecer a Dios. El verbo no está en imperativo, pero sí es algo activo del creyente, es algo obligatorio, es algo necesario. De hecho, el verbo habla de que esto es algo propio del creyente, algo natural. Esto de agradar y andar de esta manera. Es algo propio del creyente. Así traduce la Nueva Traducción Viviente esta parte del versículo. Ustedes ya viven de esta manera. Y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Aún más. Esto es ser consecuente. Esto es ser consecuente y no es algo de un día. Es algo que se evidencia en el tiempo. Por eso es bueno, por ejemplo, en la lectura, yo sé que a algunos les gusta leer libros, y siempre escuché ese consejo y es buenísimo, lea gente muerta. Lea gente muerta porque ya está, han terminado la carrera y ya están aprobados, bueno, dependiendo de quién esté leyendo, ¿no? Pero han sido aprobados por Dios. Y por eso esto de ver la consecuencia del Evangelio en la vida de las personas, no lo vamos a ver en un evento, en algo circunstancial, lo vamos a ver en el tiempo. Lo vamos a ver en el tiempo. Por eso, finalizando y a manera de aplicación, Pablo le escribe a los hermanos, dijimos que es un ruego, es una exhortación, es un ánimo en abundar más y más en las cosas que han aprendido, en las instrucciones que Pablo les ha dado al inicio de la obra, del ministerio que desarrolló ahí en Tesalónica. Estas cosas después les va a decir, versículo 2, que son cosas que ya saben. O sea que no los está retando, no les está tirando las orejas. Les está diciendo, ustedes ya saben estas cosas, abunden más y más en esto. No se queden con que no, bueno, ya estamos bien. Pero por ahora se limita a dejarnos este principio general, andar de manera que agrademos a Dios. Parece, bueno, sí, ya sabemos, Germán, que hay que agradar a Dios. Pero es un principio muy importante, andar de manera que agrademos a Dios, así como dijimos, así como hemos aprendido el Evangelio, así como vemos el sacrificio y el amor de Cristo por uno, así eso debe afectar nuestra vida, cada área de nuestra vida. Si entendemos bien este principio, andar de manera que agrademos a Dios y lo abrazamos como la norma básica de nuestra vida, fíjese que va a resultar más fácil encajar también el resto de las instrucciones específicas, porque agradar a Dios es el fundamento sobre el cual se edifica toda mi ética como cristiano. Todo lo que hago. ¿Por qué causa el creyente cambia su vida? Su vida se ve transformada. Por este principio, andar de manera que agradamos a Dios. Si yo quiero agradar a Dios, mi vida va a ser transformada por las verdades del Evangelio. Ahora, si usted quiere agradar a los hermanos en la iglesia, si usted quiere agradar al pastor, no pierda tiempo, va a ser muy limitado y pronto su vida va a reflejar, como dijimos al principio, la tiranía del pecado sobre nosotros. Pero no somos, el creyente verdadero no es esclavo del pecado y no hay tiranía del pecado. Pero el que piensa que es creyente muchas veces no tienen clara esta idea de que su vida ahora tiene como principio el agradar a Dios. Cambiamos y busco cambiar y busco vestirme de Cristo, desvestirme de mi viejo hombre, porque quiero agradar a Dios. No quiero agradar quiero agradar a Dios. Él me salvó. ¿Se da cuenta? Esto es muy importante. Vale el esfuerzo, ponernos a meditar, a pensar
en este principio de agradar a Dios como el motor de nuestra vida. Este es el motor de nuestra vida. ¿Por qué? Porque, mirá, me voy a mostrar más. No, yo quiero agradar a Dios. Y eso rompe cualquier legalismo o cualquier libertinaje. Rompe con todo. ¿Por qué? Porque quiero agradar a Dios. El solo hecho de plantearnos la pregunta de cómo podemos complacer a Dios en esto, en aquello, va a dar orientación a nuestra vida. Muchas veces estamos confundidos en decisiones. Muchas veces no sabemos las motivaciones de nuestro corazón. Bueno, pregúntese, ¿quiero agradar a Dios? Esto le va a dar luz en su camino. Le va a dar luz. Hermano, estoy luchando con tal o cual pecado. Busque agradar a Dios. Y eso le va a abrir el panorama. Es un principio que puede aplicarse a cualquier dilema y que nos libera de la rigidez del fariseísmo, de esa rigidez que intenta reducir la moralidad a una lista de prohibiciones u obligaciones, de lo que puedo o no puedo hacer. No, busque agradar a Dios. Después la lista se va a armar sola, pero busque agradar a Dios. Este principio, dice un autor, desvía nuestra mirada de la ley al legislador. Precioso. Porque claro, muchas veces dejamos de mirar al legislador. Nos conduce a una sensibilidad no solo a la letra, sino también al espíritu de la letra. Nos invita no solamente a obedecer los preceptos de Dios ya establecidos, sino a discernir, a desear y a buscar la voz de nuestro pastor. ¿Se da cuenta? A verlas, y ese pasaje muchas veces es tomado mal. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las ovejas del Señor no solamente escuchan la voz del buen pastor para salvación, escuchan principalmente la voz del pastor para ser guiadas por el buen pastor. ¿De qué maneras prácticas entonces puedo pensar en este principio y ser consecuente en mi vida? ¿Qué significa o a qué apunta esto de abundar más y más? Abundar más y más. Y aunque acá el objeto de esa palabra no es explícito en el pasaje, el contexto hace que la respuesta sea clara. Abundar en aquella clase de vivencia que agrada a Dios. Por eso la exhortación de Pablo acá a los creyentes se puede describir de alguna manera en pasado, presente y futuro, si se fija en el pasaje, porque los hermanos de Tesalónica, en primer lugar, recibieron en el pasado estas verdades. Los colaboradores y Pablo proclamaron el Evangelio, enseñaron fielmente a los creyentes la palabra en el pasado, sus obligaciones morales ahora que son creyentes. Por eso les va a decir, ellos ya lo saben. Y como cristianos no debemos andar buscando novedades. No debemos andar buscando, como dicen en otro lado, palabra fresca. No tenemos que buscar frases motivadoras. Ay, necesito una frase, no sé, de alguien. No voy a tirar ningún nombre porque para que me motive. O alguna predicación novedosa. O algún pensamiento más profundo, como si eso me elevara a otros niveles espirituales. Necesito escuchar, no sé, de vuelta, no voy a tirar ningún nombre para que nadie se ofenda. Pero muchas veces, y esto es lo que hace Pablo, muchas veces necesito repetir lo que ya sé. Lo que ya sé. Y es así porque una cosa es conocer una doctrina en teoría y otra muy diferente, y lo sabemos, otra muy diferente es vivirla en la práctica, a esa doctrina. A veces hay torpeza, a veces hay lentitud en nuestra vida, a veces hay que entender que cada hermano tiene diferentes ritmos a la hora de aprender y de crecer en el Señor, pero la mayoría de las veces nos cuesta obedecer por nuestro orgullo y por nuestra dureza, por el pecado que hay en uno. Y eso es común a todos, ¿no es? Leon Morris, precioso, un comentario que tiene
sobre Tesalonicenses dice lo siguiente, y escuche: cuando alguien es salvo en virtud de la obra de Cristo, el servicio a Dios no se le presenta como un asunto opcional que él puede elegir o no. Ha sido comprado por precio. Se ha convertido en esclavo de Cristo. El servicio cristiano no es un plus adicional para aquellos a los que les gusta esta clase de cosas. Es una obligación perentoria que pesa sobre los redimidos. Esto no es opcional. El esclavo no tiene derecho a nada. El siervo de Cristo no tiene derecho. Es obligación que pesa sobre los redimidos el servir a Dios. ¿Por qué? Porque han sido comprados por precio. En el pasado, esa es una verdad que necesitamos recordarnos permanentemente. En el presente, en segundo lugar, la lleva a cabo. Como son propensos a la apatía y al desánimo, esos somos todos. Parecería que Pablo conoce que los hermanos posiblemente salgan por la puerta de reunión de esa iglesia en Tesalónica, pero antes de irse les dice: hermanos, sigan adelante por este camino. No se olviden de estas cosas. Continúen, abunden más y más y más y más. Sigan este camino. En Pablo acá no hay una crítica de la conducta de ellos. No les dice, como sí podemos rastrear en Corintios, por ejemplo. Pero acá Pablo les dice todo lo contrario. Reconoce que son firmes en la fe, que están siguiendo esta obra de fe, pero también reconoce esta debilidad común en todo ser humano, que es esta apatía y este desánimo. Por eso Pablo es enfático, fíjese en 4:10, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por Macedonia, pero os rogamos de vuelta, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿Por qué insiste Pablo? Porque conoce cómo es nuestro corazón. Y más adelante en 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. O sea, ellos lo están haciendo, bien, bárbaro, pero sigan haciéndolo, no se queden con eso. A veces me quedo observando cuando alguien me pide consejo, y seguramente le ha pasado, que viene alguien, una charla informal, empieza a charlar y empieza uno a repetirle cosas que, sí, Germán, sí, ya sé, sí, y uno quiere animarlos con las palabras del Evangelio, sí, bueno, sí, ya sé eso. ¿No le ha pasado? ¿O no le ha pasado en su mente leer algo y bueno, esto ya está, ya lo sé? Resguardar, es un peligro eso, resguardar en nuestro corazón, pensar que ya sabemos cosas. Pero en tercer lugar, Pablo los anima al futuro, a abundar más y más. Nunca debemos pensar que ya hemos llegado. Nunca debemos pensar que ya está, ya soy salvo, listo. Siempre hay una posibilidad de crecer. Nunca podemos descansar en los logros pasados. No, pues se va a presentar. El pecado es engañoso, dice Hebreos. Y se va a presentar. Por eso usted no puede quedarse con los recuerdos de su conversión, los recuerdos de su bautismo, los recuerdos de momentos en su vida espiritual. No se puede quedar con eso. Siempre debemos proseguir a la meta. Siempre debemos esperar de esta manera a Cristo. Si estamos ya dando frutos para Dios, perfecto. Pero siempre cabe la posibilidad de dar más frutos. De hecho, Juan 15:2 dice el Señor que vamos a dar más fruto por causa de nuestra nueva identidad. Por eso, aún regocijándose en la fidelidad presente de los tesalonicenses, Pablo les exhorta a que perseveren y a que abunden más y más en estas cosas. No ir a más, bueno, es lo que pasa.
no ir hacia adelante es volverse para atrás, porque estamos en una cuesta. Es así como cuando estás en una cuesta. Si no vas para adelante y si no tenés un buen freno de mano, te vas para atrás. Te vas para atrás. Y aquí se nos presenta esta paradoja, ¿no? Crecer en la vida cristiana es abundar en obediencia a las instrucciones en Cristo. Adquirir mayor madurez es sujetarnos más a la voluntad de Dios. Es paradójico. Pero como acabamos de ver, es someternos cada vez más como esclavos de Cristo. También es paradójico. Porque cuanto más esclavos somos, más experimentamos la libertad en Cristo. Cuanto más esclavos nos convertimos y entendemos este concepto, más podemos ver, experimentar esta auténtica libertad de los hijos de Dios. Por eso el Señor nos recuerda en Juan capítulo 8, versículo, y con esto vamos terminando. Juan 8, 34. Jesús les respondió, le hablaba a los judíos que habían creído en él. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Pablo toma de nuevo estas palabras del Señor y en Gálatas, al final de Gálatas, capítulo 5, bueno, no al final, pero ya terminando, capítulo 5, versículo 1, les dice a los hermanos de Gálatas, de la iglesia de los Gálatas, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Son libres, ya son libres en Cristo, no estén sujetos a, y lo estaba diciendo en un contexto de legalismo de esta iglesia entre los Gálatas, Cristo nos ha hecho libres, no estén bajo ese yugo de esclavitud. Y versículo 13 le dice, porque, y ahí les da la razón, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Abundar en esta vida de obediencia es, en definitiva, realmente disfrutar la vida abundante. El Señor nos ha prometido que íbamos a tener una vida abundante, y esa vida abundante corresponde a esta vida de obediencia, la cual es consecuente, la cual está bajo la autoridad de la palabra de Dios, la cual toma esto como algo prioritario. Por eso, hermanos, esto de vivir en forma consecuente es algo natural. Conviene, claro que conviene. Esta es la forma que el Señor quiere que cada cristiano viva. Y vamos a ver más adelante cosas muy puntuales, usted lo puede seguir leyendo en casa, cosas muy puntuales en las cuales uno tiene que considerar este principio también que hemos mencionado. Son cosas que el Señor manda en su palabra, y hay que considerarlos para vivir de esta forma consecuente al Evangelio. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Siempre mencionamos la claridad con la que tú nos hablas por medio de ella. Y Señor, cuánta necesidad tenemos de tu ayuda, tu auxilio, el recordarnos estas cosas, Señor, unos a otros, animarnos unos a otros, porque realmente el engaño del pecado muchas veces en nuestro corazón nos hace relajarnos y solamente
esperar tu venida, pero qué importante, Señor, tú nos has mandado a ser consecuentes, Señor, a esperar de una manera determinada tu venida, no solamente a quedarnos conformes con las cosas que han pasado en el pasado, Señor, sino realmente dar evidencias de que esa fe es genuina y activa en nosotros, Señor. Gracias porque entendemos que es por medio de tu palabra, entendemos que es la obra tuya en nuestros corazones y de nuestra parte solamente rendirte obediencia a ti, Señor, porque nuestra identidad, si bien somos hijos tuyos, si bien formamos parte, hemos sido adoptados en tu familia, Señor, también tu palabra nos dice que nuestra identidad está marcada por una servidumbre, una esclavitud hacia nuestro Señor, quien es digno de toda nuestra honra, y esa honra corresponde también a una vida de obediencia, Señor. Ayúdanos porque nos conoces nuestras debilidades, conoces nuestra pereza, conoces realmente cómo somos. Señor, no podemos engañarte en absoluto y rogamos, Padre, ayúdanos a poder obedecerte, Señor, ver con claridad en tu palabra las cosas que quieres para nosotros, y santifica a cada uno de mis hermanos, santifícame, Señor, ayúdanos a crecer en esto, a abundar más y más en estas cosas, y Padre, salva a aquellos que no te conocen. Si nosotros luchamos de esta forma, Padre, qué desesperanza y qué perdido está este mundo, y realmente es un camino a la condenación. Nosotros no estamos en ese camino, pero Padre, si hay alguien aquí que todavía está directo a ese camino de condenación, ten misericordia de él. Padre, actúa por medio de tu Espíritu, abre sus ojos, muéstrale su pecado, y que pueda correr al único lugar donde un pecador puede correr, y tú nos has hecho ir a ese lugar, a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias por esta mañana. Señor, sigue guiándonos en todo lo que hagamos en este día, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.